Bien, bien, el día de hoy, martes 14 de octubre, vamos a continuar con nuestra clase de química. Entonces, espero que las personas que están en sala pues hayan pasado una bonita semana, que hayan podido avanzar en los trabajitos que se le van dejando semana a semana. Pues la idea es que ustedes puedan aprender, pero que también puedan como reforzar todos esos conocimientos que tenemos anteriormente, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes, buenas tardes, Ivette, ¿cómo estás? Puedan conectarse a esta clase. Realmente, pues, es un esfuerzo grande, independientemente de cada una de las obligaciones que tengan ustedes. eh, Hacen el deber de conectarse, pues ya sea martes tras martes, ya llevamos algún tiempito conociéndonos, entonces, pues, inicialmente pues, quería comenzar con eso, agradeciéndoles, pues, a todas las personas que martes tras martes dedican este tiempo eh, a aprender o a adquirir un poquito más de conocimiento. Para comenzar esta clase, quiero traer a colación una frase que me gusta mucho y es que el éxito no llega por suerte. Hola, buenas Eh, tardes, profe. Hola, buenas tardes. El éxito llega cuando te esfuerzas cada día, incluso cuando no tienes ganas. Y esto es muy importante porque a veces el seguir adelante cuando en ocasiones no vemos resultados o cuando se nos está haciendo complicado, es un sobreesfuerzo que nosotros como humanos podemos hacer. Entonces quiero comenzar trayéndolos a la reflexión con esta frase, porque es una forma de recordarle a los estudiantes que la constancia y el esfuerzo diario son más importantes que el talento o que la suerte. Muchas personas dicen, no, es que yo no he triunfado hasta este momento o en algún momento de mi vida he fracasado porque no tuve suerte o no tengo talento o aptitudes. Pero realmente no es por eso, sino es el esfuerzo que nosotros le imprimamos a las acciones que hagamos diariamente. Y recordemos que el éxito es a través de la constancia. Entonces, la constancia es como ese mínimo esfuerzo que hacemos diariamente para poder seguir avanzando, aunque las circunstancias estén en nuestra contra. Eh, También es una forma de motivarles hacia este estudio. De pronto, esta materia no puede ser tan agradable para todos, pero es muy importante aprender un poquito de química. Entonces, es una forma de motivarnos hacia esta disciplina y entender que estudiar y practicar es algo que debemos hacer constantemente, diariamente, para poder llegar realmente a lo que nos interesa o esas pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo que em, hayamos destinado o comprometido hasta este momento. ¿Listo, chicos? Entonces, después de esta pequeña reflexión, quiero comenzar nuestra clase de hoy haciendo un recorderis. Entonces, ¿quién de los que estuvieron la clase pasada, ahora sí hay más gente, recuerda que vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿De qué se trató esa segunda clase de química? Que ya esta sería la tercera. Y ya la Estamos, siguiente. si recuerdo, creo que era sobre los átomos. Estamos hablando sobre, primero que todo, qué era la ciencia y de ahí todo lo que se desencaminaba en lo que estás explicando sobre átomos y otras cosas. Ujú. Sí, iniciamos hablando para entender la química de la materia. Entonces, ¿qué es Eso, esa perdón, materia, materia? materia, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es la materia? Porque pues nosotros, ¿alguna vez han escuchado esta frase que está en la pantalla? Sí, era una propaganda de Tarrito Rojo JGB. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí la han oído antes o es la primera vez que la oyen? Yo sí era una propaganda de Tarrito Rojo hace muchos Ok. años. Ah, bueno, listo. ¿De qué se trata esa propaganda? Pues obviamente decía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tarrito Rojo JGB. Ah, ok. Es muy Bien. anciano. Sí, a veces nosotros tenemos, vamos guardando como
formación previa y la vamos conectando con los nuevos conocimientos y eso es muy chévere realmente. Vale, bueno, la clase pasada nosotros hablábamos de la materia y partíamos del concepto original o el concepto más sencillo de identificar y es que la materia es todo lo que tiene masa y volumen y ocupa, por lo tanto, como tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cualquier cosa. Entonces, hablábamos de ejemplos de materia como un zapato, un tarro, un frasco, un libro, una persona, cualquier cosa puede ser una materia. ¿Listo? Entonces, de ahí partimos desde ese primer concepto para entender. Resulta que en 1785 este señor llamado Antonio o Antoine Lavoisier, mm, habló de una ley que nosotros de pronto conocemos un poquito, Llamada, podemos oír disculpa. hablar de ella, ajá, y dijo esta frase, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es que si entendemos realmente cuál es el concepto de materia, y es todo lo que existe, todo lo que tiene un lugar en el espacio, podemos entender esa ley de la conservación de la materia que introdujo este señor en 1785. ¿Por qué? Porque la química, en química, cualquier reacción química eh, tiene una masa y un total de sustancias que van a ir reaccionando, que se comportan como esos reactivos. Y al igual que la masa total de las sustancias que se producen, que serían los productos. ¿Recuerdan la clase pasada yo les hablaba o les hacía más o menos como la alusión a una caja? Entonces vamos a pintarla otra vez por acá. Entonces una cajita en donde entraba algo y salía algo. Y esto se llama un sistema. Esto es un sistema. En este caso sería un sistema cerrado. Y todo lo que entra serían esos reactivos. Esta sería la reacción, sistema de reacción, y estos serían los productos finales. Entonces, de esa manera suceden las reacciones. Entonces, entran unos reactivos, una serie de sustancias que van a reaccionar, ya sea por determinada incidencia, puede ser el calor, y otra variable por el tiempo, bueno, independientemente de las variables que se quieran, y van a producir o van a dar como resultado unos productos. Ese sería como el igual, el resultado de la ecuación. Y eso se entiende como un sistema cerrado. Toda la cantidad de materia permanece constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué dice que la materia no se crea ni se destruye? Porque las reacciones químicas simplemente pues se reorganizan. Es decir, los átomos se van organizando de otra manera, pero siguen siendo los mismos átomos existentes para formar nuevas moléculas y compuestos. Entonces, dentro de este sistema cerrado, estos, este producto sigue siendo lo mismo que entró, pero en otra forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que entra un huevo crudo. Un huevo crudo, sí. Al final sigue siendo huevo, pero ya no está crudo, sino está en otro estado, en otra composición. Está cocido. Entonces, si usted lo hizo en forma de perico, pues al inicio es un huevo normal, huevo crudo, y el producto final, pues es un huevo perico, porque usted dentro de la reacción le agregó cebolla, tomate, bueno, independientemente de las cosas, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender con esto. Pero de eso se trata esta frase, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta ley pues, se aplica plenamente en un sistema que no permite pues la entrada ni salida de la materia, sino que la misma materia está reaccionando, se está convirtiendo transformando sería la palabra correcta, en algo más. Puede cambiar de forma, sí, puede pasar de los estados que vimos la clase pasada al sólido, el líquido o el gaseoso, claro que sí, o incluso el plasma, ¿no? Pero el plasma vimos que es un poquito más complejo y no es así como tan fácil de, de generar o de otorgar. Y puede también pues, combinarse para formar nuevas sustancias, pero la cantidad total de la materia involucrada se va a mantener constante. Es decir, el huevo crudo, bueno, un huevo es más ovalado. Entra el huevo crudo y
cuando usted lo sirve en el plato, sigue siendo, cuando lo termina de cocinar, sigue siendo huevo. Solo que usted le agregó más cosas, medio huevo. ¿Sí me hago entender? Entonces se está transformando, no está saliendo nada, puede que hayan entradas, pero se mantiene como un sistema complejo cerrado. ¿Sí? Entonces, ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, el quemar la madera. Y los gases pues producidos al igual de la masa o materia original que era pues la madera. Otro ejemplo que veíamos en la clase pasada podría ser el congelar el agua. Entonces cogemos un vaso, lo llenamos con agua, después lo metemos al refrigerador o al congelador y bueno, suponiendo que el vaso no estaba lleno. Entonces queda acá un cubo hasta la parte donde el vaso está lleno. Entonces estamos cambiando de líquido a sólido. Y si después sacamos ese hielo, lo ponemos, lo vaciamos del frasco y lo ponemos en un sartén o en una olla, se va a volver líquido y posteriormente va a volverse vapor de agua que sería estado gaseoso. ¿Listo? Pero entonces acá no está cambiando absolutamente nada, sigue siendo la misma cantidad de agua. Supongamos que eran 10 mililitros, no, muy poquito. Pongámosle 50 mililitros. 50 mililitros. Entonces 50 mililitros de agua, 50 mililitros de hielo, 50 mililitros de agua nuevamente el estado líquido y van a ser 50 mililitros de vapor de agua. Profe, si me ¿Listo? permite agregar algo, yo creo que la forma Sí. más fácil de aprender o entender que que tanto la materia o la energía no se crea ni se destruye podría ser el generar calor, porque siempre para generar calor se necesita algo que haga o un efecto físico o un efecto químico para generar calor. Es, no sé, una opinión personal, digo, un buen ejemplo que sería para poder colocar. Bien, sí, sí, realmente es un buen ejemplo. Ajá, es un buen ejemplo porque toda reacción requiere, pues la mayoría de las reacciones requieren un efecto relacionado al calor. Entonces pueden ser endotérmicas que van a guardar calor o pueden ser exotérmicas que van a liberar calor. Pero sí, sí, podría ser un ejemplo válido. Listo, me alegra realmente que estén entendiendo. Hasta este momento espero que todos al igual. Si tienen alguna duda, no duden por favor en interrumpirme o aportar o algún aporte. ¿Listo? Bien. Vamos a recordar la última diapositiva que tuvimos en la clase anterior y se refiere realmente a esto que les estaba mencionando. Entonces, los cambios de la materia. Entonces, la materia va a ir cambiando. Ya sabemos que es un sistema cerrado que se va transformando, que no se va a destruir eh, ni se va a crear de un momento a otro, sino que es los mismos componentes que iniciaron, o sea, los mismos reactivos, se van a comenzar a trabajar dentro de esta caja que se llama reacción y van a salir unos productos o subproductos esperados. Entonces, para este ejemplo, eh, bueno, para este diagrama veíamos cuáles son esos pasos o cambios que puede realizar la materia. Entonces hablamos de materia y sabíamos que materia puede ser cualquier cosa, incluso las sustancias, ¿no? Entonces los líquidos también pueden ser materia, claro, porque ocupan un espacio, un volumen determinado y tienen masa. Bueno, entonces veíamos los principales estados que son el sólido, el líquido, el gaseoso y hablábamos un poquito del plasma, que de pronto no lo conocíamos bien o no sabíamos exactamente qué era. Luego veíamos que el pasar de un estado a otro nos, el pasar de un estado a otro, se podía hacer mediante unos pasos y tenían unos nombres específicos. Entonces, si yo iba de sólido a líquido, iba a ser un proceso de fusión, como de fundir algo, como cuando se derrite el hielo o cuando se funde la mantequilla. Entonces, todos estos cambios de la materia son unos procesos físicos que ocurren cuando la materia cambia pues en cada uno de los estados o tiene variantes de temperatura o ya sea de presión, así como nos lo mencionaba aquí nuestro compañero.
que la temperatura generalmente está pues en calor. Otro cambio que veíamos es el proceso de solidificación. Entonces paso de líquido a sólido. Entonces cuando el ejemplo del hielo es el más fácil de entender, o el ciclo del agua. Luego veíamos que se puede pasar de líquido a gaseoso con un proceso o mediante el proceso de vaporización y que se puede revertir pasando de gas a líquido a través de la condensación. Entonces se puede condensar todo ese vapor que está saliendo de la reacción y se puede revertir y volverse nuevamente líquido. Estos son los principales. Si ustedes ven acá la triangulación o la pirámide, son los principales. Pero mire que solamente el plasma aparece o se genera a partir de un gas. Entonces, para el estado plasma, vamos desde un gas y lo vamos a ionizar a través de los protones y o lo vamos a desionizar para volverlo gas nuevamente. Y finalmente, de gaseoso a sólido se puede convertir a través de la deposición y de la sublimación de sólido a gaseoso. ¿Listo? Entonces, este diagrama se llama entalpía del sistema y son los principales cambios de estado o los procesos para el cambio de estado de la materia. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay claridad? Y hay dos consideraciones importantes que se deben tener aquí en cuenta. El primero es que los cambios son físicos, porque solo van a alterar el estado físico de la materia. Entonces, los cambios acá son físicos. El cambiar de estado es un cambio físico y no van a cambiar su composición. Entonces, voy a colocar acá no, alteran la composición, no composición. ¿Por qué no alteran la composición? Volvemos al ejemplo sencillo del vaso de agua. Entonces, lleno, aquí dibujamos una gota de agua. Lleno el vaso con 50 mililitros de agua. Vamos a tomar el ejemplo de los 50 mililitros. Lleno y estamos en estado líquido. Lo meto a refrigerar, siguen siendo los mismos 50 mililitros, pero ya ahora vamos a estar en estado sólido. Y si decido volverlo a fundir y volverlo líquido, o si decido directamente aquí llevarlo a hervor o a hervir y comienza a generarse vapor, BP, que es vapor de agua, pasa a estado gaseoso. Pero entonces mi pregunta es la siguiente. La composición de esta sustancia, en este caso de esta materia, cambió al paso de los tres estados. Entonces coloquémosle uno, dos y tres. En el paso final y en el paso inicial o en el intermedio, ella cambió y usted me va a responder obviamente no. ¿Por qué? Porque sigue siendo agua en diferentes estados. Aunque se le haya aplicado vapor, perdón, calor, acá. El triangulito en química siempre, o en física a veces, siempre va a significar calor o temperatura. Aunque se le haya aplicado calor, sigue siendo agua. Entonces acá es H2O, acá es H2O, acá es H2O. 50 mililitros, 50 mililitros, 50 mililitros que van a comenzar a salir hacia la atmósfera. ¿Listo? Entonces son cambios físicos porque no se está alterando la composición inicial de la materia. Y la segunda consideración importante es que los cambios de estado generalmente son revertibles o reversibles. Rever. Sí se pueden revertir, lo que significa que la materia puede volver a su estado original. Entonces, si yo el agua sólida la coloco a hervor, ella vuelve a hacer y solo dejo bueno, no dejo que hierva, solo que se derrita. Ella va a volver a su estado original, que fue agua líquida. ¿De acuerdo? Bien, Sí, señora, profe. ok. Vamos con la siguiente. Entonces, miren acá, observa e interpreta la imagen de cambios de estado de la materia. Entonces, ¿alguien quiere leer la imagen o tratar de explicar la imagen?
¿Alguien entiende la imagen o la explico yo? Qué les da a Pues, profe, entender esa tal y como imagen? nos contó la vez pasada, que justamente pues como está la materia según cómo se encuentran los átomos, cuando está sólido es mucho más compacto, cuando está líquido los átomos están un poco más separados y gaseosos están distanciados. Ujú, excelente, muy bien. Sí, este es el mismo ejemplo que yo les estaba colocando. Entonces, supongamos una sustancia. Entonces, X sustancia. Entonces, X sustancia se sometió a bajas temperaturas. Miren acá, por favor. Miren acá esto de la temperatura y la energía. Algo muy importante que hablaba el compañero ahorita. Sí, sí, tiene que ver con la materia, la temperatura y la energía. ¿Por qué? Porque dependiendo de los cambios de temperatura, acá no está también la presión, que influye bastante, la presión y la temperatura, que necesariamente la temperatura se expresa químicamente en energía, se van a presentar los diferentes cambios de estado. Entonces, si yo tengo una menor temperatura, voy a obtener un sólido. Sí, esto estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si el agua está a temperatura ambiente, vuelvo con mi ejemplo del agua porque me parece la forma más fácil de que me entiendan. Es el ejemplo que todo el mundo ha hecho y no, nadie me puede decir, no, profe, nunca. No, si todos lo hemos hecho. Entonces, llenamos el vaso de agua y está a temperatura ambiente. Entonces, independientemente usted en qué zona se encuentre, está a temperatura ambiente. ¿Listo? Cuando está a temperatura ambiente se mantiene en estado líquido, pero cuando se aumenta la temperatura, corre el riesgo de que vaya a hervor y se convierta en estado gaseoso. Pero si se disminuye la temperatura, se va a solidificar. ¿Listo? Entonces miremos acá. La temperatura es baja, es decir, hay menor temperatura. ¿Sí? A medida que se va aumentando la temperatura, o sea, a medida que se sube la temperatura, ella va cambiando de estado. Entonces, miren acá, de sólido a líquido, luego a gaseoso y luego a plasma. Entonces, es lo mismo que nosotros estamos viendo, solo que acá está mucho más entendible, mejor explicado, mucho más específico. Entonces, vamos a ir mirando cambio por cambio. Entonces, de sólido, vemos que sí, lo que dice nuestro compañero es verdad. Todas las moléculas están súper bien agrupadas, es decir, hay un orden, hay un orden. Cada una de esas moléculas está cumpliendo como su papel de manera correcta. A medida que vamos aumentando la temperatura, se va dando o va cambiando la forma original en la que estaba, pero no significa que se esté cambiando como tal la composición química del, de la sustancia. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Digamos que esto es agua. Agua. Listo. Es agua. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, las moléculas sufren unos cambios como de desorden. Esto en física se llama entropía. Es una nueva palabra. Entropía es la magnitud en termodinámica que puede medir el grado de desorden o de aleatoriedad en un sistema. Entonces acá le vamos a colocar entropía. Entonces cada vez que a usted le digan entropía, usted ya sabe que se refiere al desorden. Si miran que al inicio si hablamos de orden, desorden. Entonces si hablamos de en el sistema de entropía, podríamos decir que hay mayor orden a medida que la temperatura baja y hay menor orden a medida que la temperatura aumenta. O sea, es inversamente proporcional a la entropía a la temperatura. ¿Listo? A medida que aumenta la temperatura, la entropía va a disminuir, o sea, va a haber mayor desorden. ¿Listo? ¿Qué más podemos rescatar eh, de la, de la diapositiva o de la imagen? Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, por aquí comienza a hervir el agua. ¿Alguien sabe a qué temperatura el agua se congela?
No, señora. Se congela a 0 grados centígrados. Entonces, dependiendo de la ciudad o el lugar en donde usted se encuentre, la temperatura ambiente, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, es de 20 grados. A veces baja bastante, pero ahorita como estamos a sol, son 20 grados centígrados. Entonces, esa sería la temperatura que yo tengo aquí en estado líquido, o sea, la temperatura ambiente. Pero a medida que ella va aumentando, disminuyendo su temperatura, si bajo hasta los 0 grados centígrados, voy a tener un sólido. Si me quedo donde estoy, voy a tener un líquido, temperatura ambiente. Y si aumento a 100 grados centígrados a través de calor o energía, voy a obtener un gaseoso. Entonces acá hay mayor entropía que acá. Pero acá en el gaseoso va a haber mucha más entropía porque miren las moléculas. Están todas como si estuvieran brincando de un lado a otro, ¿sí ven? ¿Sí aprecian esto? Ahora vamos a ver el último estado. Entonces hablábamos del plasma. Entonces, en el plasma vemos algo que nosotros ya pues vimos un poquito en los átomos. Entonces vemos acá las moléculas, pero también vemos unos positivos y unos negativos. Y esto se debe al proceso de desionización y de ionización que está sucediendo. Y está pues el primero de la desionización es cuando, perdón, Eh, bueno, iniciemos por la ionización y después la desionización. La ionización es cuando se generan iones. Entonces, los iones son esos átomos o moléculas con cargas eléctricas que pues se producen a través del calentamiento de un gas hasta que se convierte pues en el estado de plasma o por otros medios químicos. Y la desionización, pues es el proceso inverso, ¿no? Entonces es el retorno de un plasma a un gas o la eliminación de los iones eh, en este caso del agua, para la purificación del mismo. Entonces, ¿por qué aparecen estos más y estos menos? Resulta que cuando se da el proceso de ionización, el átomo o la molécula que estaba en estado neutro, acuérdense del neutro, ay, no, pero neutro lo hemos puesto con N mayúscula. El neutro pierde o gana electrones para pues, adquirir una carga eléctrica, ¿no? Entonces está en estado neutro, es decir, ni es negativo ni es positivo, sino está en neutro, así como cuando el carro, ¿no? O las personas que tienen un poquito de, pues los chicos sobre todo creo que tienen más afinidad con los circuitos eléctricos, ¿no? Pero pues nosotras las mujeres también. Ya hacemos, espero que sí. Pero bueno, más o menos se entiende así, como el polo positivo y el polo negativo, como en una batería. En este caso, los elementos químicos siempre se van a encontrar en este estado de neutralidad, pero pueden ganar o perder perdón, carga eléctrica, lo que lo van a convertir en, si tiene carga positiva, en un cation, y si tienen carga negativa, lo van a convertir en un anión. Anión. Entonces, dependiendo de las cargas, mire, por ejemplo, acá, un anión, 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 y los positivos son cationes. ¿Listo? Entonces, eh, si está perdiendo o ganando carga, pues va a ingerir en lo que se está formando, en la ionización que se está creando, ¿no? Bien, listo. Vamos a salir de la grabación y vamos a volver a ingresar porque ya se va a vencer. Ok, profe. Bien, continuando con el ejemplo. Pues del último estado, que nos hacía falta de pronto aclararlo un poquito más, a medida que se va ionizando o desionizando, cambia de estado. Entonces, si se ioniza, o sea, si surgen los cationes y los aniones, cationes y aniones, o sea, el gas se vuelve plasma. Pero si se le quitan esas cargas eléctricas, se desioniza. Se vuelve nuevamente o vuelve a su estado original, que es el gaseoso, o vuelve a ser un gas. Entonces, un átomo o una molécula neutra va a perder
o va a ganar electrones y se va a convertir en plasma, esa sustancia inicial, ¿no? En gases se produce, por ejemplo, al calentar un gas, lo que hace que las partículas choquen, que es lo que se ve acá. Si ustedes ven ese halo de luz que hay aquí reflejado en cada una de las, igual que acá, es un movimiento. Entonces acá sí, las moléculas o la sustancia está, los átomos de la sustancia están quietos, no se mueven. Ajá, y usted ve un hielo y no se está moviendo, está sólido. Incluso usted agarra de pronto el mouse o el celular y está sólido. O sea, no se está moviendo nada ahí. En el líquido se mueven porque están en una solución acuosa o en un medio acuoso. Pero en el aire, cuando se convierte en vapor de agua, para el caso del ejemplo del agua, o cuando está en estado gaseoso, ellos van a ir teniendo un movimiento, un desplazamiento. Sí, lo mismo acá. Ese halo de luz que ve es un movimiento. Entonces, acuérdense de la entropía. A medida que va aumentando la temperatura, hay mayor entropía, hay mayor desorden. Ajá, entonces directamente proporcional a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, hay mayor entropía. Mayor entropía. Listo. Bien, entonces seguimos con el ejemplo del gas. Entonces un gas se calienta y lo que hace que las partículas choquen y los electrones más externos se pierdan creando pues el estado plasma. Un ejemplo que veíamos en el video o en un video que les pasé en la clase pasada es la creación de las pantallas de los televisores que son plasma, ¿no? Entonces por eso les llaman un televisor plasma, debido a eso, ¿no? Eh, a los rayos que, por ejemplo, los mismos rayos durante una tormenta eléctrica, esos también están en estado plasma. En química, pues cambia un poquito porque es un compuesto molecular polar o un ácido y se va separando en iones cuando se disuelve, por ejemplo, en agua, o un compuesto iónico que se disocia de sus iones. Y esa sería la ionización. Por otra parte, la desionización es la eliminación de todos estos iones o cargas eléctricas en la solución. Entonces, ya se habla directamente del retorno de plasma a gas y es cuando pues, el plasma pierde la energía y el calor. Recuerden que el estado de plasma se encuentra en las estrellas, donde hay mucha energía, en el sol, eh, cómo se reacciona, por ejemplo, en la pantalla del televisor o los rayos de una tormenta eléctrica. También se usa para la purificación del agua, este proceso de la desionización. Ese es un proceso químico que va a generar o que va permitir un intercambio iónico para pues, eliminar esos iones positivos y negativos del agua para que sea pues o tenga un alto grado de pureza. Pues en el caso del agua, cuando se eliminan estos iones positivos o negativos que tienen estas cargas, también se eliminan impurezas como de minerales como el sodio, el calcio o el hierro, lo que genera pues el agua pura. Entendiendo que estos son elementos químicos, por ejemplo el calcio, el sodio, el hierro, que están cargados químicamente o que tienen átomos perdón, átomos no, que tienen electrones y protones que cargan estos átomos para generar una limpieza o una purificación del agua. Listo. Ahora sí, vamos a continuar con los cambios físicos o químicos. Entonces ya sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene peso y que tiene volumen. Pero entonces la materia también puede generar, así como cambia de estado, puede tener unos cambios físicos y químicos. ¿Listo? Dentro de los cambios, de los principales cambios físicos, eh, tenemos algunas características. Por ejemplo, la sustancia cuando cambia, perdón, cuando la materia cambia su forma o se transforma mediante cambios físicos,
la sustancia mantiene su identidad química y es lo mismo que nosotros hablábamos hace un momento de los cambios de estado. Esos son cambios físicos, porque sigue manteniendo sus propiedades estructurales químicas, es decir, el agua sigue siendo agua. Tenemos acá un ejemplo. Cortar un papel. Si yo corto el papel, una hoja de papel, en muchas tiritas son partes iguales o bueno, independientemente de los cortes que usted le pueda hacer al papel, el resultado final es que va a seguir siendo papel, pero en esta ocasión pues va a ser en porciones mucho más pequeñas. ¿Listo? Si yo deformo un elástico, una liga de cabello o algún tipo de resorte o elástico, él se va a deformar mientras usted le aplica tensión, pero sigue así, sigue siendo pues un resorte con las mismas o un elástico con las mismas propiedades y características iniciales, solo que se les está aplicando una fuerza. ¿Listo? Lo mismo esta puntilla. Si este clavito yo con el martillo lo deformo, él sigue siendo un clavo, con las mismas propiedades iniciales, con posiciones iniciales. Va a cambiar un poquito sus propiedades porque ahora está deforme, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo de metal, sigue siendo rígido, con la misma composición inicial. Lo mismo acá. Esto podría ser una tela, un papel, cualquier materia, cualquier sustancia también. Y si yo la deformo, la doblo para formar un abanico, una tela, va a seguir siendo esa misma materia inicial, solo que va a cambiar su forma o la forma en la que se presenta. Lo mismo la madera. Si yo corto un árbol, el tronco del árbol, y lo convierto en una silla, va a seguir siendo madera, o en una mesa va a seguir siendo madera, la misma madera que se sacó del árbol. Listo, entonces con esto quiero que haya claridad en los cambios físicos. ¿Qué características tienen los cambios físicos? Los cambios se producen en la forma perdón, en la forma, en el tamaño, en la textura o en el estado de la materia. Entonces los estados ya los conocemos, son cuatro principalmente y ya los vimos. En los cambios físicos existe la reversibilidad, o sea, se pueden revertir, es decir, no volver a hacer lo mismo, puede que no, pero sí son reversibles. Entonces, por ejemplo, la hoja yo la puedo pegar, esto lo puedo desdoblar, el clavo lo puedo enderezar. La liga o el elástico lo puedo volver, como le dejo de aplicar tensión y va a volver a hacer lo mismo. Pues no igual porque él trata como o sea, a medida que usted lo va deformando, él va cambiando un poquito la forma, pero sigue siendo un elástico. Y lo mismo la silla. Pues la silla la madera la puedo volver a convertir en otro elemento. Entonces sí son reversibles. No van a ser igual a su estado original, pero sí son reversibles. Ejemplos de los cambios físicos tenemos romper un papel en trozos, congelar agua en cubitos de hielo, fundir oro para hacer una joya o disolver sal en el agua. Entonces, si ustedes me preguntan romper un papel en trozos, lo puedo pegar con cinta, con colbón, como ustedes, y lo puedo volver a hacer una hoja normal. Si no, pues tenemos técnicas un poquito más complejas que nos llevan un poquito más de tiempo, pero son para formarlo. Entonces puedo trocearlo completamente, hacer una mixtura, licuarlo, homogeneizarlo y luego extenderlo y formar eh, en una capa muy fina y muy delgada otra hoja de papel. Congelar el agua en cubitos de hielo es mucho más sencillo porque cojo el agua, bueno, tomo el agua, la pongo en un recipiente, la meto a la nevera o la pongo en el congelador, la saco de allí y se me vuelve a descongelar. O si quiero que sea más rápido, pues le aplico temperatura. Fundir el oro para hacer una joya, pues se funde cualquier metal y se convierte en lo que usted quiera, pero si al final eso no le gustó, por ejemplo, usted hizo una cadena, un collar, y al final no lo quería o lo quería diferente, pues usted vuelve y lo funde, o bueno, en mi caso sería lo mandaría a fundir, y hace, no sé, por ejemplo, un anillo, o unos aretes, o lo que usted quiera. Pero quiero que me entiendan con esto. Fundir sí se puede revertir el proceso. Y disolver el sal en agua. Entonces tenemos un vaso con agua y vamos a ponerle, por ejemplo, bueno, acá mucho ojo con esto.
porque si la solución no está sobresaturada, ella se disuelve perfectamente. Entonces, si yo le pongo una cucharada de sal a un vaso de agua y la mixturo, o sea, la disuelvo con un mixeador o con un palito, la revuelvo, ella se va a disolver y va a quedar agua transparente. Pero si yo no le aplico una cucharada, sino dos cucharadas de sal, ella va a quedar un poquito más, va a tornarse un poquito más de color hacia el blanco, pero va a seguir siendo. Pero si yo ya llego y le agrego 10 cucharadas, o lo mismo que sería, por ejemplo, eh, 250 gramos de sal, tenía H, al agua, ella va a quedar sobresaturada, es decir, va a haber un exceso de sal y ella no se va a disolver toda, se va a disolver una parte y la otra va a quedar acá, en el precipitado. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo quiero después, suponiendo que se disolvió, que fue una cucharada o dos cucharadas de agua, suponiendo que se disolvió y quedó completamente homogénea, ya vamos a ver esto de las mezclas, homogénea y no se ve, quedó traslúcida, transparente. ¿Qué pasa si yo la quiero volver a convertir en sal o la quiero volver a separar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Pues que es completamente reversible, ¿no? Sí, es revertible. ¿Cómo lo revertirías? Evaporando el agua. Sí, evaporando el agua está bien. Ujú. Entonces directamente lo puedes poner al calor y ya esperar a que se seque completamente el agua y al final va a quedar pues las partículas de sal en el fondo de la olla. O en química existe un proceso que se llama destilación. ¿Lo conocen o han escuchado de él? Sí, lo he escuchado, pero no sé exactamente cómo funciona. Eh, para separar en este caso el agua de la sal, se puede utilizar, o bueno, se usa destilación. Y este proceso pues implica calentar la mezcla para evaporar el agua. Pero se hace a través de un condensador. Y este condensador pues va recopilando el agua pura y va dejando la sal sólida aparte. Sí, es mucho más específico, mucho más técnico que hacerlo pues en la estufa, porque en la estufa pues va a perder un poquito las propiedades de la sal, pero en cambio en el condensador sí va a volver usted a obtener el agua pura y la sal por aparte. En cambio en la olla pues el agua se va a evaporar y va a ir a la atmósfera, entonces usted solamente queda con la sal. Pero en la destilación sí, sí, por el condensador. Bien, continuamos. Entonces ya vimos que son los cambios físicos y quedó claro. Sí, quedó claro Por mi los parte, cambios. sí, profe. Sí, bien. Ahora vamos a ver los cambios químicos. Entonces ya están claros los físicos, que son reversibles, que no se altera la composición original. Y ahora vamos a ver los cambios químicos. En los cambios químicos tenemos que sí se va a formar una nueva sustancia, es decir, la composición inicial va a cambiar. Entonces ya no va a ser lo mismo. Un ejemplo acá rápidamente que vemos antes de continuar es que si yo corto en los cambios químicos teníamos cortar una hoja de papel. Al cortarla o rasgarla, voy a seguir teniendo una hoja de papel. En este caso, en los cambios químicos se le está aplicando calor. Generalmente los cambios químicos tienen calor. Y hay un cerillo, un fósforo, quemando o incinerando una hoja de papel. Al final, ¿qué voy a obtener? Cenizas, ¿verdad? Yo puedo agarrar esas cenizas y volverlas una hoja de papel, ¿sí? ¿O no? No, ¿verdad? Esas cenizas yo no las puedo volver una hoja de papel. Por lo tanto, cuando hablamos de cambios químicos, hablamos de algo importante y es que ellos no son reversibles, no reversibles. Porque sí cambian la composición molecular, la composición inicial.
Entonces, dentro de las características de los cambios químicos tenemos que implican una reorganización de los átomos y la formación de nuevos enlaces químicos para formar algo nuevo, algo diferente. Son procesos irreversibles o completamente irreversibles. Y en ejemplos tenemos, por ejemplo, la quema de una vela. Entonces, que se, que usted prenda una vela, ella comienza, bueno, a no ser de que usted eh, recoja toda la parafina de la vela y la vuelva a fundir y la vuelva a generar una vela. Pero normalmente la vela queda como así, listo, y no va a volver con la cantidad que queda, no, le aseguro que no va a volver a generar una vela uniforme como estaba pues en su estado original. La oxidación de un metal, pues ya sabemos que la oxidación del metal es una reacción que ocurre eh, en pues, los metales y se genera pues a partir del agua y del oxígeno. La cocción de un alimento como el huevo. Entonces usted cose el huevo y después de cocido no lo puede volver a su estado original porque pues ya está cocido. Cuando hablo de cocción, hablo de cualquier alimento. La digestión de un cereal. Entonces después de que usted se come un cereal o cualquier cosa que usted se pueda comer, cuando hace el proceso de digestión usted no puede revertir y volver a obtener como producto final la materia inicial. Listo, vemos ejemplos acá, al igual que la quema de papel, la quema de madera, que va a generar como unos escombros. Estos escombros, finalmente, así usted le aplique muchas técnicas, no va a volver a ser la madera original. Este proceso pues es la oxidación del metal y acá pues ya es el hervor. Acá en este caso está reaccionando y está liberando sustancias a la atmósfera y si se dan cuenta acá está cambiando de color, entonces era un morado claro, ahora se está volviendo un morado, perdón, era un morado intenso, oscuro, ahora se está volviendo un morado más claro, es decir, está cambiando su composición química, ¿vale? ¿Hay claridad entre los cambios químicos y físicos? Sí, hay claridad. Vamos a hacer un resumen de los cambios químicos y físicos. Ujú. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la hoja de papel. Los cambios físicos, recordemos que no modifican la identidad química de la materia, es decir, solamente hay cambios en la forma, en el tamaño, en el estado de agregación y ya. ¿Qué características tenía? Es que son reversibles y no van a formar sustancias nuevas, sino va a seguir siendo lo mismo, sino que de otra forma. En los cambios químicos, por otro lado, tenemos que ocurren cuando las sustancias se van transformando en otras que son completamente nuevas a las que se tenían inicialmente y esto se llama reacción química, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos que el papel después de cortarse sigue siendo papel y en este caso el papel después de incinerarse o quemarse se va a convertir en esto, en cenizas. Acá puedo revertirlo, sí, puedo hacerlo fácilmente con una cinta, puedo pegarlo con colbón, puedo pegar la hoja sobre otra hoja y sigue siendo una hoja, o la puedo usar, pero en cambio las cenizas no las puedo volver a hacer papel, una hoja, ¿listo? Entonces yo les voy a dar ejemplos, todos tienen micrófono, ¿verdad? Sí, los que no tengan micrófono, por favor, por el chat, yo los leo. Yo les voy a dar unos ejemplos, no son muchos, yo creo que por ahí tres o cuatro. Y ustedes me van a decir si es un cambio físico o es un cambio químico. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señora. Bien. Entonces, cortar un plátano Físico, es un cambio físico. Muy bien. Ujú. Va uno. Disolver sal en agua. químico, ah, no, físico. ¿Físico? Bien. Ahora, cocinar un
Huevo. Ese es químico. Ujú, cambio químico. Bien. Ahora, hacer un sancocho. Nutritivo. Mentiras, eso es físico. Hacer un sancocho. Ahí hay químico porque hay de todo, yo creo, ¿no? Ajá, sí, todo lo que lleve cocción, calor, es químico. Porque el plátano que usted le echa al sancocho, después de que esté cocido, no puede volverlo al estado original. No, o sea, no existe algo que se llame descocerlo. Entonces, ya después de que lleve cocción, todo es químico. Entonces, hacer un sancocho va acá. Mm, derretir un cubo o un cubo de hielo. Es físico, Físico, muy bien. Quemar la madera. químico, Químico, muy bien. Por ejemplo, ¿cuál otro? La oxidación del hierro. es químico. Químico, Ah, muy no, bien. Sí, químico. Es que cuando se oxida el hierro, se está exponiendo el metal al sí, oxígeno y al agua. Y entonces va a generar una reacción que también se conoce como la derrumbe. Y pues el metal va perdiendo sus propiedades iniciales, por lo que se va como corroyendo. ¿Sí lo han visto? Y ya no vuelve, se le va formando una porosidad. Y por más que usted lo limpie, él no vuelve a su estado original. Entonces sí es una reacción química. La digestión de cualquier alimento, un cambio químico. químico, muy bien. La fermentación, por ejemplo, cuando se utiliza la fermentación para hacer levadura para el pan o la cerveza o el alcohol, es un cambio que Lo que pasa es que ya sería biológico porque con la fermentación es justamente cuando las bacterias, perdón, el hongo unicelular agarra los azúcares y los fermenta. Eso sería químico. Químico, ujú, a través de los azúcares, sí, pero ese proceso es químico. Químico, ¿Por qué? sí, Ajá, porque los no se puede productos revertir. finales, ajá, no se pueden revertir a los reactivos iniciales. Muy bien. La descomposición térmica. La descomposición térmica es un cambio químico. Todo lo que tenga calor es un cambio químico. Por ejemplo, cortar una manzana, físico, físico. Dos y terminamos. Fundir un hielo, o sea, derretirlo. Y incluye calor, es químico. Bien, Pero, ahí, ajá, pensémoslo bien. Ahí pero su merced tiene también nos calor. dijo que si tiene retroceso, pues es físico. Ajá, Entonces, entonces ahí hay un dilema, pero tenemos que saber entenderlo. Como el agua es pura, es una sustancia pura, es decir, la molécula del agua no tiene sino H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, pero están juntos y forman esa molécula o ese compuesto que se llama agua. Pero el agua en su estado natural es agua pura, es una sustancia pura. Es decir, como no tiene más y cada dos átomos de hidrógeno se van a combinar con uno de oxígeno, al calentarla va a seguir siendo agua, solo que va a ser en vapor. ¿Listo? Porque el sancocho cambia su forma, porque lleva o como otros componentes. Su composición es diferente. Entonces va a irse cambiando. Si por ejemplo a esta agua le echáramos una mazorca, le echáramos un plátano, le echáramos un pedazo de auyama, una cebolla, entonces ya va cambiando y ahora sí lo diríamos cambio químico. Pero si es solo calentar o derretir el hielo, que sigue siendo agua, no está cambiando sus propiedades, sino solamente está cambiando su estado, es agua. Perdón, es cambio físico. ¿Listo? Y la última sería hervir el agua.
Pues igual que el anterior sería físico. Muy bien, bien. Listo, entonces hay claridad. Hay claridad en esto. Bien, vamos a continuar. Cerrar acá. O sea que lo que importa no es el físico, sino lo químico. Realmente sí, o sea, en este caso, cualquiera de los dos pues es importante, sino que usted tiene que aprender es a diferenciarlos y a mirar qué es lo que está buscando, ¿no? Entonces, si quiere hacer un cambio físico o si quiere hacer directamente un cambio químico. Bien, seguimos hablando de materia, porque sabemos que la materia es todo lo que se está transformando y pues es prácticamente cualquier cosa. Puede ser la materia viva eh, o la materia inorgánica. Entonces, la clasificación de la materia puede darse en estas dos formas, o en estos dos tipos. Y decidí colocar esta imagen porque pues acá tenemos una mezcolanza un poquito de todo. En este caso, si miramos la primera imagen, vemos que hay, así como hay seres vivos, hay seres no vivos. Entonces, por ejemplo, tenemos los árboles. Los árboles son seres vivos. Todo el prado, todas las planticas que conforman el pasto son seres vivos. Pero también tenemos factores abióticos, que son, por ejemplo, el agua o la atmósfera, las nubes, el cielo, el aire. Todos esos son compuestos que están presentes, pero hacen parte, por ejemplo, acá, esto blanco podríamos tomarlo como tierra o suelo. Y eso también no está vivo, pero hace parte del entorno y forma parte de ese ecosistema. Dentro de la clasificación tenemos la materia viva y la materia orgánica o inorgánica. Entonces, los seres vivos, mm, como animales, plantas, son materia viva. Y por otro lado, tenemos los objetos no vivos, como el agua, las rocas, que son materia inanimada. Entonces, esta sería pues la primera clasificación, si son materia viva o seres vivos o si son inanimados o seres inertes. Lo inerte, nosotros en biología lo llamamos, bueno, lo biótico sería vivo, porque bio significa vida, y si es inanimado sería abiótico. Bien. Otra forma de clasificar es la materia orgánica de la inorgánica. Y esto de pronto lo conocemos un poquito a través del reciclaje o esa cultura que se ha venido popularizando últimamente. Y la materia orgánica, pues principalmente se basa en el compuesto del carbono. Entonces, el carbono, ustedes hicieron la tarea, ¿verdad? La tarea era sobre la tabla periódica. Si la consultaron, miraron qué era. Entonces, en la tabla periódica, el carbono es un elemento químico que ocupa la posición número 6. El carbono tiene un número atómico de 6. Entonces, esa pues es la posición. Más adelante les voy a explicar qué significa ese número atómico. Pero por ahora, todo lo que es materia orgánica se basa como átomo principal o la cadena principal de esta molécula es el carbono. Y el carbono, lógicamente, se va a unir a el hidrógeno. De esa manera se van a llenar sus enlaces o sus formas de enlace. Eh, pueden ser proteínas, carbohidratos. Por otro lado, tenemos la materia inorgánica, que es el resto de las sustancias, incluyendo los compuestos de carbono no orgánicos, como los carburos y los óxidos. Dentro de los inorgánicos también encontramos al carbono, pero no hace parte de la cadena principal, sino que es una extensión, es como un complemento, como un anexo de la cadena. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los carburos y en los óxidos, pero el carbono no es principal. En lo que es orgánico, sí, el carbono es una de las... Pues es que en lo orgánico existe algo que se llama chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son como las moléculas principales, los átomos principales de la molécula. Bien, en esta otra imagen también tenemos lo mismo, factores bióticos, abióticos. Tenemos materia orgánica, bueno, sí, y materia inorgánica.
Entonces, ¿qué sería la materia viva o los bióticos? El pasto y cualquier planta. ¿Y qué sería lo inanimado o lo abiótico? Sería la roca, el suelo. En este caso, pues no está, pero el aire, el cielo, las nubes. Por otro lado, si lo vemos desde la clasificación de lo orgánico y lo no, y lo inorgánico, es que la piedra es inorgánica porque ya no se va a descomponer. Pero en cuestión a las plantas, sí se van a descomponer y finalmente se van a secar cuando se mueran y se van a convertir en hojarasca o a volver a pertenecer dentro de un ciclo del ecosistema. Bien, seguimos hablando de la materia y la materia se divide en sustancias puras y mezclas. Entonces, para entender la química necesitamos partir de ahí. Y ahora sí vamos a ver qué son las sustancias puras y qué son las mezclas. Generalmente hablamos de que una sustancia pura está en este estado, está pura. Es decir, no está mezclada con nada, está en estado natural, está solita. Bien, como sustancias puras tenemos los elementos y tenemos los compuestos. Elementos, todos los que usted pueda encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, el cualquiera, el carbón, el calcio, el sodio, el cromo, cualquier elemento que usted conozca, el oxígeno, el azufre, el litio, todos estos son elementos y hacen parte de las sustancias puras. ¿Por qué? Porque solamente están estos. En cambio, existe algo que se llaman los compuestos. Los compuestos son cuando los átomos se van juntando, los elementos se van juntando. Entonces, por ejemplo, acá hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, se mezclan o se combinan y se forman un compuesto o algo que nosotros llamamos molécula. Bien, entonces, por ejemplo, el NaOH es el hidróxido de sodio o la sal. También tenemos por ejemplo, el CO2, el cloruro de hidrógeno y muchos más otros compuestos que se van formando a partir de los elementos químicos. ¿Listo? Entonces estas son sustancias puras. No tienen adiciones ni nada más, sino solo están ahí los átomos reaccionando, o bueno, no reaccionando, sino uniéndose a través de diferentes enlaces y formando compuestos. Por otra parte, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Las mezclas pueden ser homogéneas o las mezclas pueden ser heterogéneas. Homogéneas vienen del igual. Homo significa igual y hetero significa diferente. Entonces, homogénea, es decir, que está homogenizada o está en una sola fase. Y las heterogéneas que se distinguen en dos o más fases. Entonces, ejemplos de homogéneas puede ser la pintura. Cuando se pide un color, por ejemplo, específicamente este cian, en una ferretería donde hagan mezclas para pinturas, a usted no le van a entregar la pintura acá por un pedazo blanco, acá otro azul, acá otro, no sé qué otro color le pongan para formar este, puede ser verde, sino que está completamente homogenizada, o sea, mezclada a tal punto que se observa una sola fase. Usted no puede identificar cuántos colores le echaron a este bote para formar ese color. En cambio, en las heterogéneas se observan más fases. Por ejemplo, a usted le sirven esta ensalada y puede identificar que tiene champiñones, que tiene lechuga, que tiene salsa, que tiene, no sé qué es esto, como pollo, que tiene verduras. Y puede identificar cuántas verduras hay si usted le presta atención. Algo diferente sucede con el aderezo.
En el aderezo, si usted le añade aderezo, ya sería homogéneo, porque es un aderezo, una salsa que está completamente mixeada para que no se distingan cuáles son exactamente los ingredientes que contiene, a no ser de que se utilicen los sentidos como por ejemplo el gusto, para saber si por ejemplo tiene ajo o algunos elementos fuertes que se distingan. Pero generalmente pues estas son las características iniciales de la clasificación de la materia en sustancias puras y en mezclas. Vamos a salir a abandonar la grabación, la clase, y volvemos a entrar por el mismo link. Ok, profe. Bien, chicos, continuamos. En este caso, esta sería pues la clasificación inicial de la materia en sustancias puras y en mezclas. Esto es bastante sencillo y realmente es muy chévere. Pero miren acá, dígame. Ay, no, no. Tenía el Al- micrófono prendido, qué pena. Ok, ok. Entonces, eh, así como las mezclas, miramos en la diapositiva anterior, como existen las mezclas y pueden ser homogéneas o heterogéneas, estas se pueden separar. Entonces existen métodos de separación. Para las mezclas heterogéneas es mucho más fácil separarlas. Es decir, si yo desearía ahorita separar esta mezcla, que es una ensalada, y yo digo, bueno, voy a sacar el pollo, voy a sacar los champiñones, voy a sacar las acelgas, las espinacas, ¿cómo se llama? La lechuga, las puedo separar y quedan completamente pues separadas y ya deja de ser una mezcla para volver a su estado original. ¿Listo? Pero en este caso, cuando es una pintura, por ejemplo, o el agua con, no, el agua con la sal sí se puede. Se necesitan hacer, o bueno, existen métodos de separación un poquito más complejos. Vamos a mirarlos y ya les doy más ejemplos. Métodos de separación de mezclas. Entonces, dentro de los principales métodos de separación de mezclas existen estos. Está la destilación, que ya más o menos les mencionaba hace ratico. Entonces, por ejemplo, en la destilación es la forma en la de separar, por ejemplo, el agua de la sal. Entonces, este es el condensador que yo les mencionaba hace ratico. Es como una botellita de vidrio que tiene, bueno, acá tiene más productos internos de vidrio que van a permitir que por ahí pase solamente el líquido y se vaya separando. Entonces acá se va a evaporar y se va a ir separando. Y acá finalmente, acá hizo falta otro brazo para el producto final y va a salir el agua y la sal. ¿Listo? Entonces acá en este caso está la sustancia más volátil y se le va aplicando técnica de calor. Esta otra forma, y es que, bueno, y acá lo dice, separación de mezclas líquidas gracias a sus puntos de ebullición. En el caso del agua sería a los 100 grados centígrados. Bien, la cristalización, que es la separación de un sólido en un líquido, está la filtración, este lo conocemos más, se usa con un papel de filtro, pero también se puede hacer con un tamiz, dependiendo del poro del tamizado. El tamiz es como un colador, pero pues en los laboratorios se usa, el poro es el tamaño de la apertura acá, entonces el poro puede ser micrométrico, o sea, demasiado pequeño o puede ser mucho más grande, por ejemplo, para separar el arroz de la harina. Ese podría ser un método de filtración. Pero pues existen métodos mucho más complejos. Hay otros que no se hacen por tamiz, sino por filtro, papeles filtro, como los que se usan en la cafetera. Hay otro método de separación que es la imantación. Entonces, cuando hay sustancias sólidas mezcladas con propiedades magnéticas, como los metales, entonces se coloca un imán de alto grado de imantación para que pues se vayan pegando todas esas sustancias. Por ejemplo, puede ser harina con limadura de hierro o arena y limadura de hierro. Entonces, toda esa limadura o esa cascarilla se va a ir pegando
al imán por propiedades de atracción. Luego también está la decantación. En la decantación se separan sustancias que cuentan con densidades diferentes. Entonces la densidad es un tema que veremos más adelante, pero por lo pronto ustedes han visto, se ha popularizado mucho o se ha vuelto muy común que pues hablar de la densidad. Entonces la densidad es la masa sobre el volumen. ¿Listo? Entonces se observan, por ejemplo, diferentes densidades de líquidos u objetos. Entonces, está la densidad del agua y un objeto pesado. Entonces, por ejemplo, una pelota de hierro. Entonces, ella se va a hundir y si fuera una pelota de plástico va a flotar sobre la superficie por la diferencia de densidad con respecto al agua. Lo mismo pasa en las densidades con el aceite, por ejemplo, el agua y el aceite. Ellos van a formar dos fases, por lo que no se van a mezclar por la diferencia de densidades. Entonces, si tiene mayor el objeto, mayor densidad o incluso el líquido que que el fluido que lo está rodeando, él se va a hundir, pero si tiene menor densidad, va a flotar. Entonces, para separar este tipo que no sean objetos así grandes, sino líquidos, se usan el proceso de decantación. La decantación puede ser sólido líquido o líquido sólido, líquido líquido, perdón. Existe otro proceso de separación que es la cromatografía. En la cromatografía, como lo vemos acá en la imagen, es pues un método químico de separación, pero que pues, la característica es que separa mezclas complejas a partir pues de los distintos componentes que obtengan. Por ejemplo, se puede separar la clorofila para identificar los colores de esta. Se puede separar, por ejemplo, el agua y el alcohol, en donde van a quedar pues los compuestos disueltos en una fase móvil líquida y que se hacen pasar sobre pues un líquido a una fase estacionaria que sería el sólido. En este caso pues eh, el papel que se le coloca a un lado del recipiente o del vaso precipitado. Y finalmente está la centrifugación. La centrifugación es, así como en la lavadora, existe una centrífuga en los laboratorios en donde eh, se les hace girar a revoluciones por minuto a pues, las sustancias, ¿no? Ya sean en estos tubos de Epender o en vasitos, en tubos de ensayo o tubos de Epender. Y la fuerza centrífuga hace que las más densas se vayan hacia el fondo, queden precipitadas y las menos densas queden en la parte superior. Listo. Ujú. Entonces, y pues acá se observa el precipitado, así, o se puede ver acá en el fondo como una nata, y el sobrenadante, que es acá la parte más superior. Entonces, métodos de separación para mezclas existen muchos. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Entonces, recordemos, la materia, que vamos a sacar el colorcito, vamos a coger rojito. La materia, entonces sabemos que es cualquier objeto, cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio y por lo tanto tiene volumen y masa. La materia puede presentarse en mezclas o en sustancias. Las sustancias pueden ser puras, como los elementos, o los compuestos, que son la agregación de los elementos. Los elementos químicos, por ejemplo, el oxígeno, el hierro. Miren que bueno, les explico, pero eso era la consulta. Aunque hayan acá dos letras, una es mayúscula y la otra es minúscula. ¿Si lo ven? No es que hayan dos átomos, es un mismo átomo, sino que esa es la nomenclatura, el hierro. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos tabla periódica. Pero por lo pronto hay unos elementos o átomos que tienen una sola letra o hay otros que se componen de dos letras.
pero pues esa es siempre, ¿no? Oxígeno, siempre para usted identificar, por ejemplo, en el caso del CO2 o en el caso del H2O, usted va a identificar que hay varios elementos porque son mayúsculas las dos letras. Si miran acá, en cambio, en el caso del hierro, del bromo, del litio, del sodio, por ejemplo, o del manganeso, te va a identificar que es uno solo porque hay una mayúscula y una minúscula. La minúscula, pues, juega un papel de acompañamiento. Entonces, todos estos son elementos, pero todos estos de aquí son compuestos. ¿Listo? Entonces, los compuestos son la formación o bueno, de la unión de varios elementos y átomos de estos elementos que forman unos compuestos. Entonces, ¿existe separación por métodos químicos? Claro que sí, para como formar o bueno, revertir y formar de los compuestos, volverlos a pasar a elementos, claro que sí, y de elementos a compuestos. ¿Existen reacciones? Claro que sí también. Está la oxidación y está la reducción, en donde hay ganancia o pérdida de electrones. Entonces acá hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, el agua, H2O. Y acá se está formando a través de una reacción y un método de separación, se están formando nuevos elementos, nuevos compuestos. Por otro lado, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas es cuando no se observa qué contiene esto. Por ejemplo, acá pueden haber 5 cucharadas de sal y están bien disueltas, o menos, y están bien disueltas, y usted al tomarse el agua se va a dar cuenta que está salada, pero no va a decir, ay, bueno, tiene 5 cucharadas de sal o 3 cucharadas de sal. ¿Por qué? Porque está bien mezclada. Esto se llama una mezcla homogénea. Lo mismo en la pintura. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted hace una masa para hacer, no sé, una arepa. Y al inicio usted encuentra todos los ingredientes, pero a medida que usted la va amasando, la va homogenizando. Y al final no se va a dar cuenta cuántos ingredientes tiene la mezcla. Por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas, es decir, hay diferentes fases, se observan dos o más fases. Y en este caso tenemos el agua y el aceite que no, por las diferencias de densidades no se mezclan. Por más que usted lo agite, lo revuelva, lo mixture, usted va a obtener esas burbujitas. Pero cuando él vuelve al estado de reposo, se va a separar por densidad. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, hace ratico veíamos la ensalada. Por ejemplo, el sancocho. El sancocho puede ser un ejemplo. Usted observa que tiene la sopa porque no se mezcló, pero en cambio, en otra ocasión le podrán servir de pronto una crema de vegetales, de verduras, pero como está mezclada, usted no puede observar cuántas fases tiene, sino usted ve una mezcla homogénea. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, formas para identificar o para saber cuándo es una mezcla y cuándo es una sustancia. Si es una mezcla, cómo es mezcla homogénea y cómo es mezcla heterogénea. Y si es una sustancia, cómo se da usted cuenta que es un compuesto o que es un elemento. Entonces, primero que todo, usted tiene que identificar si es materia. Entonces, sabemos que la materia es cualquier cosa. Puede ser inanimada, puede ser viva, puede ser orgánica, puede ser inorgánica. Listo. Lo segundo es identificar si es una mezcla o si es una sustancia. Entonces usted se da cuenta si puede separarse por un proceso físico o si necesariamente se separa por un proceso químico. Entonces, si se separa por un proceso físico, es una mezcla. Pero si no puede separarse por un proceso físico, sino que requiere separarse por un proceso químico, es una sustancia. Si es totalmente uniforme, es una mezcla homogénea, pero si no es totalmente uniforme, o sea, si, no, si se observan varias fases
Dentro de esta es una mezcla heterogénea, o sea que no ha sido mezclada completamente o que no puede homogenizarse. Si la sustancia puede separarse por un proceso químico, es un compuesto. Y si ya está completamente separada o esa es la base, la forma inicial, es un elemento. Miren acá este cuadrito. ¿Qué observamos en este cuadro? Entonces, lo mismo que teníamos en la imagen anterior. Tenemos el elemento, que es una sustancia formada a partir de un átomo. Eh, los tipos del elemento pueden ser metales, metaloides o no metales. Los métodos de separación, entonces un elemento no se puede separar. Por lo tanto, un elemento son todos los elementos o átomos que se presentan en la tabla periódica, pero no se pueden separar. Ejemplos, tenemos el oro, el hierro, el azufre y el sodio. Por otro lado, tenemos las mezclas. Bueno, sí, las mezclas. Las mezclas, pues es un conjunto de dos o más sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas, que están completamente homogenizadas, o sea, no se pueden separar, perdón, no se pueden observar. Y las heterogéneas que se pueden observar varias fases. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de una mezcla homogénea, el jugo. Un jugo. Cualquier jugo. Usted no sabe qué cantidad de fruta le echaron, ni qué cantidad de azúcar le echaron, ni qué cantidad de agua le pusieron. Es una mezcla homogénea. Pero si usted pide, en otro caso, un salpicón, discúlpeme de pronto si uso ejemplos de la comida, pero es como lo más sencillo que encuentro, como para que ustedes me comprendan. Una mezcla heterogénea, un salpicón, un sancocho, una sopa, en donde usted observe qué contiene la sopa. Los métodos de separación de mezclas son variados. Los más comunes son la filtración, la decantación, la evaporación, cristalización, destilación, sedimentación, centrifugación y pueden haber muchos más. Ejemplos, entonces el aire, el agua del mar, la mayonesa, esos son mezclas. Listo. Entonces los elementos se pueden unir mediante enlaces y reacciones químicas para formar compuestos, sí. Los compuestos son sustancias formadas por moléculas o iones unidos químicamente. Los compuestos pueden ser orgánicos, que contienen carbono en su cadena principal, y también pueden ser inorgánicos, en donde pueden tener carbono, pero no en su cadena principal, sino como un complemento. Para los compuestos no se aplican métodos de separación físicos, sino más bien químicos. Y los ejemplos pueden ser el agua, la sal, la sacarosa, el ácido nítrico. Recuerden que el agua es, por ejemplo, el H2O. Entonces ahí estoy hablando de la unión, por ejemplo, el H2O. Ahí estoy hablando de la unión del hidrógeno, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Entonces esta unión de estos elementos me van a formar el compuesto. Listo. Miren acá la imagen, por favor. Tenemos lo mismo que les expliqué. Entonces, en los elementos. Entonces, en este caso, podemos tener acá hidrógeno. Todos estos son átomos de hidrógeno. Cada bolita es un átomo de hidrógeno. Acá tenemos, por ejemplo, el cloro. Tenemos, por ejemplo, el sodio. Y tenemos, por ejemplo, el bromo. Son elementos, no están mezclados. Si ustedes los ven en la figurita, están solitos. ¿Listo? Ahora, por otro lado, tenemos los compuestos. Y los compuestos es cuando está, por ejemplo, acá el H2O, HCl. Tenemos, por ejemplo, el
óxido ferroso, óxido de hierro. Otro ejemplo podría ser, mm, por ejemplo, bueno, el CO2. En mezclas, en mezclas tenemos ya, miren acá ya las fases. Entonces acá se observa, por ejemplo, esta que sería el bromo, en el ejemplo que les puse acá. Esta que sería el HCl, mírenlo acá, mírenlo acá. Entonces al mezclar esto, obtengo, puede ser una mezcla homogénea o heterogénea. Eso es dependiendo de las propiedades que tenga la mezcla. Si está bien mezclada y no se observan sus fases, entonces voy a tener una homogénea. Pero si se observan sus fases y no se mezclaron los componentes, voy a tener una mezcla heterogénea. Y acá voy agregando, ¿sí ven? Listo. Nuevamente, tenemos la materia que se divide en sustancias o en mezclas. Las sustancias, perdón, son elementos. Miren acá, átomos iguales. Y los compuestos son moléculas iguales. Por otro lado, tenemos las mezclas homogéneas, en donde todo se ve uniformemente, y en las heterogéneas, en donde los átomos y las moléculas están diferentes, o sea, pueden tener más fases. Vamos a hacer este ejercicio. Mm, Espérenme un segundo. Sí, con esto terminamos. Un ejercicio y ya les comparto el taller para esta clase. Bien, vamos a ver de lo último que vimos, que es el tema de la clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas. Vamos a observar o a clasificar cada uno de esta materia o de estos elementos o compuestos. Listo, entonces vamos a hacerlo y ya les comparto. Creo que por una imagen se las puedo pasar. Aquí o ahorita pues se lo mando a la profe Zaida para que ella se los envíe directamente pues al grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Entonces vamos a hacerlo. La idea es que lo hagamos entre todos, no solamente uno, sino pues que hablemos todos. Entonces, la aspirina, ¿qué es la aspirina? Primero empecemos por ahí. ¿Alguien sabe qué es la aspirina? Ácido acetilsalicílico. Medicamento. Bueno, medicamento, ¿ácido qué? Acetilsalicílico, algo así. Ajá, acetil salicílico. Muy bien. Es una INE, es decir, que es un medicamento antiinflamatorio y pues no esteroide. Esto es antiinflamatorio, no esteroide. Listo. Entonces, así como lo dices tú, es pues, la aspirina es el ácido acetil salicílico. La aspirina sería un elemento, un compuesto o una mezcla. Compuesto. Compuesto, Un compuesto, muy bien. ¿Por qué sería un compuesto? porque es uno solo, no está mezclado con ningún otro Ujú. Pues químico. resulta que es que la aspirina tiene una fórmula y se las voy a colocar acá. C9, que es 9 carbonos, 9 átomos de carbono, tiene 8 átomos de hidrógeno y tiene 4 átomos de oxígeno. Entonces, si se las pinto así, es mucho más fácil que decirles ácido acetil salicílico. Entonces, si ustedes la ven así, ustedes me dicen que es un ¿qué? ¿Es un elemento compuesto o una mezcla? Un elemento. Un elemento es solamente un átomo, recuerden. Bueno, una agrupación de átomos. Un elemento sería esto. Ok, compuesto. Ajá, un compuesto, muy bien. Vamos a ponerle acá.
¿Ponemos X o chulito? Bueno, compuesto. Ahora vamos por otra parte, que es la gasolina. La gasolina, Una mezcla una mezcla, muy bien. ¿Y la mezcla es qué? ¿De qué tipo? ¿Homogénea? ¿Heterogénea? mm, Homogénea. Homogénea, cuando ustedes les ponen gasolina en el carro, ustedes no ven que tenga varias fases o varias partes. Por ejemplo, que la parte de arriba sea oleosa y la de abajo del precipitado sea porosa o tenga partículas o sedimentos. No, solamente es un líquido de color así como ámbar, como naranja, como amarillento. Sí, más bien naranja. Entonces es una mezcla homogénea. Listo. Vamos con el oro. compuesto, El oro, que es la más Elemento, profe. que, ajá, un elemento. El oro hace parte de, bueno, la gasolina es un, ¿cómo se llama eso? Una mezcla de componentes del petróleo, ¿no? El oro, por otro lado, está en la tabla periódica, en el escrito de azul. El oro está en la tabla periódica, así como la plata, así como el calcio, el potasio, el lirio, el rutenio, el zinc. Ellos están en la tabla periódica, entonces acá con azulito. El oro es un elemento de la tabla periódica. Si yo les digo que es un elemento o un átomo que está presente en la tabla periódica, ¿qué categoría tiene? ¿Mm? ¿Elemento, compuesto o mezcla? compuesto. ¿El oro está compuesto? No, el oro solamente es oro. Está muteado, profe. Todo lo que está en la tabla periódica sería elemento. Sí, todos los que están en la tabla periódica son elementos. En este caso el oro es un metal, por lo tanto es un elemento, no está compuesto de nada. Igual que el carbono, todo lo que usted encuentre en la naturaleza que no esté mezclado ni esté compuesto de nada más es un elemento. ¿Listo? Seguimos ahora con la leche. La leche. ¿Qué será la leche? La leche será un elemento, un compuesto o una Mezcla mezcla. homogénea. Ajá, mezcla homogénea, muy bien. El papel. ¿Qué será el papel? Compuesto, ¿Qué será el papel? Es una Prefi- mezcla, profe, homogénea también. Ajá, el papel es una mezcla. ¿Por qué no es un compuesto? Porque el papel es una mezcla homogénea que está compuesta por fibras de celulosa. O sea, el papel no es directamente la madera que nosotros eh, podemos ir allí a talar, sino que está compuesto por lignina, aditivos, celulosa, que se combinan físicamente y componen o reaccionan para hacer lo que es el papel. Entonces, por lo tanto, es una mezcla. Vamos con el algodón. ¿El algodón es qué? Y eso está difícil porque se da en la naturaleza directamente, pero no es un elemento. No, no es Ahí un sería un elemento. compuesto. Ujú. ¿Por qué no es una mezcla? Porque Pues se da en por... la naturaleza. Ajá, o sea, está sí. naturalmente hecho. Bien, y está conformado por más cositas. Entonces es un compuesto. Por ejemplo, ¿de qué está conformado el algodón? Como si se da naturalmente por lignina, por celulosa en su estado natural. Pero si ya se produce o se fabrica, pues también es un compuesto, pero o
O bueno, podría ser si se fabrica el algodón, también podría ser una mezcla, pero si lo tomamos en estado natural, lo tomamos como un compuesto. Ahora, el agua con azúcar. El agua con Compuesto. azúcar, ¿qué sería? Ah, no, mezcla, 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 Mira, mezcla. el agua con azúcar ya tendríamos el azúcar, que sería un compuesto, y el agua, que sería otro compuesto. Entonces, al agregar dos compuestos en estado líquido, serían una mezcla. Si se diluye bien, sería homogénea, pero si se observa en la fase, si no se mezcla, sería heterogénea. ¿Listo? Vamos con el vidrio. ¿El vidrio es qué? Mm, Viene siendo... Uy, eso es una mezcla homogénea. Ujú, el vidrio es una mezcla homogénea porque está fundido. ¿Listo? A través del calor. Entonces, sí es una mezcla. Ahora vamos a mirar el ejemplo de la sal. ¿Qué sería la sal? Por ejemplo, miren acá donde les expliqué. El agua con el azúcar. El agua es un compuesto. Mírenlo acá. El azúcar también es otro compuesto, la fórmula es más larguitas. 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno, que es la misma. La sal sería compuesto porque es Y, cloruro de sodio. ajá, cloruro de sodio. Entonces, miren acá. Eh, la fórmula del azúcar. 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Por sí solos, el agua es un compuesto. Por sí solo, el azúcar es un compuesto. Por sí solo, la sal sería Compuesto. un compuesto. Muy bien. Si yo separo, vamos a mirar acá con rojo. Si yo separo el hidrógeno, si yo separo el hidrógeno de aquí también, esos hidrógenos serían elementos. Pero si yo los dejo así, compuesto. Si yo lo dejo así, compuesto. Si por este lado yo separo el cloro, sería un elemento. Pero si yo los dejo unidos, son un compuesto. Si yo mezclo agua con sal, ¿qué sería? Mezcla. Una mezcla. Ujú, porque los estoy mezclando dos compuestos. ¿Listo? ¿Hay claridad? ¿Sí hay claridad en esto? Por mi parte, sí, por favor. Bien. ¿Hay Sí, alguna profe, pregunta? comprendido. Ok, me gusta. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Hay alguna pregunta? Por mi lado, no, ¿O profe. a lo que vimos en la clase de hoy? Voy a compartirle a la profe Zaida la, el taller de hoy. No se me vayan, vamos a ver un videito y ya terminamos con esto. Voy a compartirles acá. Déjenme y lo copio. Y les voy a enviar por esta parte, acá por el chat, les voy a mandar el taller. ¿Sí carga o no carga? Venga, no me deja. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Física y Química. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la clasificación de la materia. Pon atención que empezamos. La materia puede estar constituida por diferentes sustancias. Los cuerpos, por tanto, pueden estar formados por una sola o por distintas sustancias e integrar un sistema. ¿Y qué es un sistema?
Un sistema material es una porción de materia seleccionada para su estudio. Los sistemas materiales se clasifican según su apariencia y según su composición. En primer lugar, vamos a ver el primer criterio de clasificación, según su apariencia. Pueden ser sistemas materiales heterogéneos que presentan aspectos muy distintos, como por ejemplo estos dos casos, un estofado en el que podemos ver cada uno de los ingredientes o una roca en la que podemos distinguir cada uno de los minerales que la forman. Estas mezclas también se llaman mezclas heterogéneas. O también encontramos los sistemas materiales homogéneos, que presentan un aspecto uniforme, como por ejemplo café con leche, en el cual no distinguimos el café de la leche, o una roca en la cual no distinguimos sus distintos minerales. También se llaman mezclas homogéneas. Vamos al segundo criterio de clasificación, que es según su composición. Pueden estar formados por una sola sustancia o por varias. Vamos a ver la sustancia pura. Está formada por un solo componente, cuyas propiedades físicas y químicas son constantes. Gracias a estas propiedades es posible identificar y diferenciar una sustancia pura de otra. Encontramos dos tipos de sustancias puras. La sustancia simple o elemento, que es una sustancia pura formada por un solo elemento químico y no se puede descomponer en otras más sencillas, como por ejemplo el diamante, que está formado por carbono. O el compuesto químico, que es una sustancia pura formada por dos o más elementos químicos, los cuales se pueden separar mediante una reacción química, ya sea con calor o con electricidad. Un ejemplo sería el agua, que es un compuesto químico, ya que está formado por hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver ahora un ejercicio que dice así: clasifica las siguientes sustancias. Las tenemos que clasificar en mezcla homogénea, mezcla heterogénea, sustancias simples o compuestos. Empecemos con la mezcla homogénea. Tenemos el agua salada, que es agua y sal, pero no podemos distinguir sus elementos, y vino, que es una mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir el alcohol, el agua y otros componentes de menor cantidad. Luego encontramos la mezcla heterogénea, en la que destacamos el agua con gas, en la que podemos distinguir tanto el agua como el gas, y grava y arena, podemos distinguir los distintos tipos de piedra de la arena. Sustancias simples están formadas por un solo elemento, como la plata, que es un elemento químico, Ag, o el oxígeno, que es otro elemento químico, que sería O. Y los compuestos, que están formados por dos o más elementos químicos, como el agua, H2O, y la sal común, que sería NaCl. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. ¿Listo, chicos? Voy a dejarles acá para que le tomen un pantallazo.